servicios informativos de Navarra Televisión. Inquietud y preocupación entre las 1.600 personas que trabajan en Siemens Gamesa en Navarra. Aún no saben cómo afectará el recorte que va a llevar a cabo la compañía. Se va a despedir a 6.000 empleados de los 27.000 que tienen repartidos en todas sus plantas. Buenas noches. Esta tarde se había convocado al comité de empresa a una reunión que finalmente ha sido aplazada. Así que habrá que esperar para saber si los recortes afectan a la planta navarra. Hoy el Ejecutivo Foral ha presentado nuevas medidas en el Servicio Navarro de Salud. Se trata de humanizar la relación con los pacientes y las familias. Entre otras cosas, sabremos cuánto tiempo tendremos que esperar para que nos atiendan si vamos a urgencias. Se pondrá en marcha el Observatorio de Muerte Digna y se van a habilitar espacios para las mascotas y duchas para los familiares. En el Parlamento ha estado la consejera de Interior, que se ha defendido de las acusaciones de haber mediado en una queja de un portavoz de LAB que terminó con un expediente informativo a un agente de Policía Foral que lo identificó. Yo no he hablado con nadie, no conozco a Imanol Carrera, no he intervenido ni por escrito ni verbalmente, no he hablado para nada de este asunto, a excepción de la información que me transmite el director general de Interior días después de que, visionadas las cámaras, había indicios como para abrir un expediente disciplinario. La familia del joven asesinado la semana pasada en Burlada pide ayuda para la repatriación de su cuerpo a Rumanía. Necesitan 7.000 euros antes de que se termine el plazo límite para poder realizar las gestiones. Hoy hemos conocido los datos del CIS. Si hoy se celebrasen elecciones, el Partido Popular revalidaría el primer puesto, aunque perdería 8 décimas respecto al estudio de julio. El PSOE se queda a 4 puntos de los populares, casi 2 puntos en intención de voto se deja Unidos Podemos y sus confluencias autonómicas en 3 meses. Quien más sube es Ciudadanos. La candidatura Somos 15.910, encabezada por Juan Ramón Lafón, no dudará en acudir a la justicia en el caso de que la Junta Electoral no les valide el preaval. La inglesa Rainbow Merchant Ltd es la entidad financiera que emite ese aval. No está inscrita en el Banco de España, sino que está en trámites, pero tiene derecho a emitir avales en nuestro país. En esto se amparan para dar validez y poder concurrir a las elecciones. Este aval cumple con todos los requisitos para que Osasuna, en caso de que realizamos una mala gestión, pues se cobre en primer requerimiento. Eso es absolutamente cierto y Osasuna no tendrá ningún problema en caso de una mala gestión por nuestra parte. En Siemens Gamesa Navarra, de momento, cautela en espera de saber cómo van a afectar los recortes que tiene previsto llevar a cabo la multinacional. La compañía ha anunciado un ajuste de personal de 6.000 personas de los 27.000 empleados que tiene repartidos en 24 países. Se trata del 22% de la plantilla. Fuentes consultadas por Navarra Televisión se mostraban confiadas en que el recorte no afecte mucho en el centro tecnológico que tiene en Sarriguren. Sindicatos como Comisiones Obreras y LAB ya han mostrado su rechazo a cualquier recorte. En la comunidad foral, Siemens Navarra tiene una plantilla en torno a las 1.600 personas. La reestructuración del gigante eólico busca hacer frente a las pérdidas acumuladas desde la fusión de las dos compañías en abril, 135 millones de euros. El proyecto de presupuestos de Navarra ya está en el Parlamento para iniciar su trámite. Este mediodía el consejero Aramburu entregaba el documento a la presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez. Las cuentas deberían aprobarse antes de que finalice el año en un pleno a finales de diciembre. Antes, los grupos políticos tendrán la oportunidad de presentar enmiendas para cambiar el destino de partidas de dinero, algo que Podemos ya ha anunciado que hará. El consejero ha dicho que las cuentas llegan muy consensuadas con todos los miembros del cuatripartito. Está muy consensuado, totalmente consensuado con el cuatripartito. Es cierto que a nadie satisface completamente. Cada uno de los navarros tendríamos nuestro propio presupuesto, pero yo creo que es el de mayor consenso posible que pueda haber en este momento. No obstante, insisto que puede haber mejoras o modificaciones en el trámite de enmiendas, que para eso están. Es el Parlamento el que tiene que aprobar el presupuesto. La consejera Beaumont niega que fuera ella quien diera orden de iniciar un expediente disciplinario a un policía foral tras recibir la denuncia de un sindicalista de LAB que apunta trato injusto. Dice Beaumont que no conoce al denunciante y que no trató de favorecer a nadie.
La consejera de Interior asegura que está siendo objeto de una campaña de acoso. La maniobra de acoso y derribo hacia mi persona. Es obvio que el acoso existe y continúa, lo que no es tan claro es el derribo. Ante la Comisión de Interior del Parlamento ha explicado lo que ayer mantuvo el Gobierno a través de un comunicado, que ella no dio orden de investigar a un policía foral tras denunciar a un sindicalista del LAB que le dio un manotazo, sino que fue el director general de Interior quien inició ese expediente tras recibir ambos un mail que denunciaba los hechos. Recibí un correo que el director general de Interior remitió a Jefatura de Policía Foral dando traslado de esa denuncia. Y dije, bueno, pues como ya lo ha hecho el director general de Interior, yo no tengo ninguna necesidad de hacerlo. La consejera dice no conocer al sindicalista del LAB que denunció haber recibido trato injusto. Yo no he hablado con nadie, no conozco a Imanol Carrera, no he intervenido ni por escrito ni verbalmente, no he hablado para nada de este asunto, a excepción de la información que me transmite el director general de Interior días después de que, visionadas las cámaras, había indicios como para abrir un expediente disciplinario. Y se me había olvidado totalmente el asunto hasta que el domingo leí en los medios de comunicación lo que leí. El sindicato mayoritario de policía, APF, considera los hechos graves y pide que se depuren responsabilidades. También lo pide UPN. Los socialistas hablan de amiguismo. No nos vamos a enterar nunca es si la propia consejera ha influido por intereses políticos o por amiguismos o por algo. Cuando una consejera del Gobierno mandó un email a Hacienda, y ahora les vemos muy callados cuando una consejera del Gobierno manda un email a la Policía Foral. Y aquí no pasa absolutamente nada. Los grupos del cuatripartito creen que se ha procedido según la norma y que se está creando un escándalo innecesario. En caso de que ahora ustedes quieren hacer un escándalo, no tenemos absolutamente nada. Se llevan las manos a la cabeza donde no hay nada. La presidenta Barcos acudirá al Parlamento a ofrecer explicaciones sobre este asunto. La comisaría de Policía Foral en Veloso tiene los días contados. El Gobierno ya mostró su deseo de construir una nueva para superar las carencias que presenta el actual edificio. El Ejecutivo ha encargado un estudio a Nasubinsa para que proponga el solar más adecuado, ya que el actual no tiene la capacidad necesaria. Nasubinsa deberá entregar sus conclusiones antes del día 7 de diciembre. El Gobierno quiere que sea un solar con buenas comunicaciones y que tenga terreno suficiente para futuras ampliaciones. También quiere que se pueda acceder al terreno de forma rápida para que la infraestructura esté aprobada al final de la legislatura. Un informe de un grupo de trabajo creado por el Gobierno de Navarra advierte de que existen importantes incertidumbres sobre la seguridad de Yesa y las laderas del embalse, sobre todo la derecha. Recomienda al Ejecutivo que solicite la paralización de las obras de recrecimiento mientras no se aclaren las cuestiones sobre la seguridad y propone la creación de una comisión para elaborar un dictamen con expertos independientes de prestigio internacional. El CIS ha sacado la intención de voto para unas hipotéticas elecciones generales. Si se celebrasen hoy, el Partido Popular revalidaría el primer puesto, aunque perdería 8 décimas respecto al estudio de julio y 5 puntos desde los comicios de 2016. El PSOE se queda a 4 puntos de los populares. También cae unas décimas en los últimos 3 meses, pero mejora en 1,5 puntos lo obtenido el año pasado. Casi 2 puntos en intención de voto se deja Unidos Podemos y sus confluencias autonómicas en 3 meses. Quien más sube es Ciudadanos. Ninguno de los líderes políticos aprueba a juicio de los encuestados. Rivera es el líder nacional mejor valorado, mientras que el navarro Íñigo Allí obtiene un 3,09. El sindicato AFAPNA va a registrar este viernes una iniciativa legislativa popular en el Parlamento para que el Gobierno no incluya la lista única en la OPE de educación. La iniciativa podría debatirse el año que viene en la Cámara Foral siempre que el sindicato reúna las 5.000 firmas pertinentes y espera tener el apoyo de los partidos del cuatripartito que se han mostrado contrarios a la lista única. AFAPNA espera que con esta iniciativa el Departamento de Educación reconsidere la posibilidad de incluirla. Para el sindicato, la lista única es un perjuicio a todos los docentes que no hablan euskera. Que la agencia se esté preparando, se debata esto en el Parlamento y encima podría... La lista única es una lista controvertida. Entonces, entendemos que nos gustaría que grupos políticos que se han manifestado en ese sentido, nos apoyasen a la hora de no perjudicar a un 87% de la sociedad navarra. Entonces, les pediremos a ellos amparo y...
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha pedido hoy en el Parlamento que los libros de texto de Navarra incluyan el relato sobre el terrorismo. Han explicado que estarán trabajando con el Gobierno foral para organizar un acto conmemorativo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el próximo 11 de marzo. Reclaman que se institucionalicen los actos de homenaje a las víctimas del terrorismo y denuncian que en Navarra se está utilizando a las víctimas para hacer política. Que no haya ese blanqueo, esa utilización de víctimas, de tal, no, simple y llanamente, mire, aquí hay muertos, aquí ha habido verdugos y demás, pues vamos a recordarlos, vamos a trabajar por un futuro en paz, pero por supuesto sin olvidar lo que ha ocurrido. El Departamento de Salud presenta una serie de medidas para mejorar el trato con el paciente y su estancia en los centros hospitalarios. Se trata de la estrategia de humanización, que incluye aspectos como habitaciones individuales o la información del tiempo de espera en urgencias. Entre las medidas concretas de la estrategia de humanización están, por ejemplo, el proyecto Sueñón para el descanso de pacientes, la mejora o habilitación de baños y duchas para acompañantes, la potenciación del entretenimiento y del ocio de las personas, habitaciones individuales para pacientes terminales, el nuevo observatorio de muerte digna o facilitar información sobre tiempos de espera en urgencias. Tiene unos elementos que nos parecen que son claves. Por una parte, la formación. La cultura tiene que venir apoyada en una formación de todos los profesionales, de todas las profesionales y del conjunto de estructuras que tienen diferentes tareas hacia orientarla fundamentalmente hacia las personas. Es un trabajo permanente. Cada año se producen más de 55.000 ingresos en centros hospitalarios navarros, más de 5 millones de consultas en atención primaria y de 1 millón en atención especializada, unas 39.000 intervenciones quirúrgicas o más de 700.000 atenciones en urgencias. Son momentos de relaciones humanas que las autoridades quieren aprovechar para ir más allá de la técnica sanitaria y centrarse en las personas. Humanizar la asistencia es prestar mayor atención a todos y cada uno de los ámbitos y niveles de información requerida por los pacientes y por las pacientes. Atención que debe adaptarse a las necesidades, pero también al contexto, a la diversidad cultural y a la situación emocional del paciente en cada momento. Orientar todo el sistema de salud en esa dirección, evitando que se traten de actitudes voluntaristas e individualistas y que sea generalizada, requiere hacer muchos esfuerzos para despejar dificultades actualmente existentes. Actualmente el grado de satisfacción de la población navarra con sus profesionales sanitarios es muy alto. La estrategia apuesta por la excelencia que redunde en una mayor satisfacción si cabe de la ciudadanía y también de los profesionales. La familia del joven asesinado la semana pasada en Burrada pide ayuda para la repatriación de su cuerpo a Rumanía. Sus allegados destacan que necesitan 7.000 euros antes de que termine el plazo límite para poder realizar las gestiones. George Coconasu fue apuñalado en el pecho durante la noche del 31 de octubre cuando estaba viendo con su pareja un partido de fútbol en el bar La Nogalera. La Fiscalía pide 7 años de cárcel al acusado de la violación de una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. El juicio se va a celebrar mañana. El Ministerio recalca que como consecuencia de los hechos la chica recibió asistencia psicológica. Todo ocurrió en la madrugada del 8 de julio de 2016. La Fiscalía pide también para el acusado la prohibición durante 8 años de acercarse a ella a menos de 300 metros, la prohibición de comunicarse por cualquier medio y 6.000 euros de indemnización. La financiación de las políticas para las personas con discapacidad en Navarra ha llegado hoy al Congreso. La Cámara Baja acogía la Comisión de Políticas Integrales para Discapacidad, donde el diputado de UPN, Íñigo Allí, ha preguntado a la ministra por esta cuestión. ¿Tiene usted previsto, o al menos su ministerio, recuperar el escenario inicial de financiación tal como recogía la ley citada de dependencia? ¿Va a volver a abonar el Estado las cuantías que le corresponden, en este caso a Navarra, en materia de dependencia? ¿Cómo va a garantizar el Estado el nivel acordado de financiación de la dependencia en Navarra? Y si van a volver a descontar del convenio económico, tal como se recogió en la Junta de Cooperación del Estado y Navarra el 7 de noviembre del año 2011. Y la última pregunta, señora ministra, es si va a volver a aportar los 10,1 millones de euros
que dejó de aportar a la Comunidad Foral de Navarra y, por sobre todo, mirando al futuro por el bien de esos 31.000 personas que hoy me siento en la obligación de defender aquí ante usted, señora ministra. Estamos tramitando un Real Decreto para recuperar progresivamente el nivel de los ingresos mínimos reducido en 2012, ya que ha sido una de las grandes críticas que me han hecho hoy aquí. Se va a incrementar un 5% y esperemos que en los próximos años progresivamente pues vayamos aumentando este 5% cada año, porque este Gobierno teníamos claro que teníamos que recuperar el nivel, restituir a los cuidadores el esfuerzo cuando justamente la actividad económica se recuperase. 35 ciudades españolas, entre ellas Pamplona, han reclamado hoy más accesibilidad para las personas con discapacidad. Una campaña, Accesibilidad Ya, que quiere concienciar a la sociedad. En Navarra hay 41.600 personas con discapacidad, casi el 70% tiene problemas para acceder a actividades de ocio. Un 34% señala dificultades para usar el transporte público y es más, casi el 60% encuentra barreras para salir incluso de su propia casa. Aseguran que el 40% de los hoteles y restaurantes supuestamente accesibles no lo son. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. A la espera de que la Junta Electoral anuncie la validez o no de los preavales de Osasuna, Cambio y Somos 15.910, esta última candidatura ha señalado que no va a dudar en recurrir a la justicia si no les aprueba. La inglesa Rainbow Merchant Ltd es la entidad financiera que avala la candidatura. Está en trámites de registro en el Banco de España, con lo que a día de hoy no figura en él, pero sí tiene derecho a emitir avales en España. Sin embargo, la FON ha manifestado que les asiste el derecho comunitario y que reclamarán si la Junta Electoral no les da validez. Ellos interpretan que el derecho es el derecho, las directivas europeas son las directivas europeas, la libertad de prestación de servicios en la Comunidad Europea es la que es y no tenemos ninguna duda de que nos asiste el derecho a poder presentar este aval, porque este aval puede perfectamente, es válido perfectamente en España. Y es válido perfectamente para el club y va a ser y es en primer requerimiento y eso que no cabe ninguna duda. Osasuna Promesas fue el único de los representantes navarros que puntuó esta jornada. El filial infligió la primera derrota al líder, el Mirandés. Los otros tres perdieron, incluido el tudelano que sufrió su primera derrota en casa. No había transcurrido el primer minuto de partido y el tudelano ya fue por detrás en el marcador tras un error de la zaga. Barrón completó su doblete en la primera parte cuando aprovechó para el Guernica otro fallo defensivo. Los riberos pudieron marcar antes y después del segundo tanto vizcaíno, pero se marcharon 0-2 al descanso. Corral acortó la desventaja al poco de reanudarse el choque en su segunda mitad. Pero no pudo igualar la contienda, sufriendo su primera derrota en Tudela de la presente campaña. Los dos goles son para matarnos porque creo que hemos hecho lo bueno y lo malo. Lo hemos hecho hoy nosotros. Con el ex rojillo Rupert como capitán visitante, así saltó el líder del grupo el Mirandés al césped de Tajonar. Fueron los castellano-leoneses los que tuvieron la primera ocasión, pero Osasuna quien pegó primero, córner botado por Otegui y tanto de Samuel al cuarto de hora de encuentro. Los rojillos hicieron daño a balón parado, fue así como pudieron ampliar su renta. No obstante, el Mirandés también creó peligro por alto. El larguero evitó el gol de Barja en jugada individual. Los locales perdonaron el segundo y les tocó sufrir. Casi siempre por alto, el Mirandés tuvo ocasiones para empatar, pero no evitó su primera derrota liguera ante un Promesas que sale del descenso. Es una victoria que nos refuerza muchísimo, que le refuerza a los chavales. La Peñaspor visitó el plantío donde aguantó toda la primera parte, pero el Burgos marcó nada más empezar la segunda. Este tanto de Endica en propia puerta mató a los de Tafalla. Y yo creo que lo que nos ha hundido definitivamente ha sido el segundo gol. Ese autogol yo creo que a los chicos los ha hundido moralmente y no hemos sido capaces de levantarnos después de ese gol. Que terminaron encajando el tercero 2 minutos más tarde y sufriendo una nueva derrota liguera. Básquet Navarra gana en casa lo que pierde fuera. El conjunto de David Mangas lleva pleno de derrotas lejos de la UPNA, mientras
que lo ha ganado todo en su pista. La última victoria este pasado fin de semana frente al Canoe por 86-78. Adrián García, con 19 puntos y 27 de valoración, fue el mejor de toda la jornada en el grupo. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Se cumplen 100 años del nacimiento de Gloria Fuertes, toda una mujer icono, poetisa de la generación del 50, un personaje además mediático que mostraba una sensibilidad especial para conectar con el público infantil. Desde hoy hasta el día 5 de enero pueden ver una retrospectiva de su vida y su obra en la Biblioteca de Navarra. Así nos vamos hoy. Gracias por su atención. Hasta mañana.